Bienvenidos a esta escuela dominical, edificando y desafiando a los cristianos para Cristo, en su diario Caminar con Dios. Este es un ministerio de la Iglesia Bautista Betel, cuyo pastor es Elmer Fernández, tocando vidas por medio de las enseñanzas de la poderosa Palabra de Dios, para así poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Acompáñenos. Dios quiere bendecirnos. Él nos ha dado su palabra para bendecirnos. Él nos ha puesto que escojamos. Ahí está el bien y el mal. Y los principios de la palabra de Dios son para ser bendecidos. Por eso tenemos la clase de escuela dominical, para estudiar la palabra de Dios. Gracias por tomar tiempo ahora para estudiar. Y yo oro que Dios te bendiga por causa de tu estudio de su palabra. Yo sé que lo hará. Disfruta la clase. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de los tatuajes. Nosotros pensamos, hermanos, que la Biblia es un libro que solamente te enseña de cómo ir al cielo, tener perdón de pecado y ya. No, la Biblia tiene dos propósitos. Lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Dice el apóstol Pablo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación. Primer propósito de la Biblia es enseñarle al ser humano cómo tener el perdón de sus pecados e ir al cielo. Ese es el primer propósito. Jesús dijo, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero hay un segundo propósito de la Biblia, y es enseñarle al que ya ha nacido de nuevo cómo vivir para agradar a Dios. La Biblia es un libro que le enseña al que ha nacido de nuevo cómo vivir una vida diferente. ¿Por qué, hermanos? Porque así como cuando nacemos, no venimos ya equipados de cómo vamos a hacer todo, sino que lo vamos aprendiendo. Así como cuando una persona nace de nuevo, en el nuevo nacimiento no se nos equipa ya todo lo que tenemos que hacer. Lo vamos a ir aprendiendo con el tiempo. Es como el niño, nace y cuando nace ese niño debe de ir madurando, desarrollándose en el tiempo. El niño no nace siendo maduro, ya creció y ya automáticamente sabe todo lo que tiene que hacer en la vida. Si así fuera, tremendo, mas no es así. Igualmente, cuando una persona viene a Jesucristo, entrega su vida a Jesucristo de corazón y el Señor lo salva, Él perdona nuestros pecados, pero no quiere decir que automáticamente ya va a hacer Él todo lo que tiene que hacer en la vida cristiana. No, esta persona tiene que ir aprendiendo. ¿Y para qué va a ir aprendiendo? Para agradar a su nuevo Dios que tiene ahora y para poder vivir una vida diferente a lo que están a sus alrededores. Y este asunto, hermanos, de los tatuajes no es algo que la Biblia no enseña. La Biblia sí enseña. Por ejemplo, hay personas que cuando cristianos que empiezan a leer la Biblia y se dan cuenta que la Biblia habla de temas, por ejemplo, de cómo hablar, cómo relacionarse, entonces se sorprenden y dicen, wow, yo no sabía que la Biblia decía todas esas cosas. Porque la Biblia no es un libro que solamente dice voy al cielo y ya, no. La Biblia te dice cómo ir al cielo, pero luego te dice ya los que van a ir al cielo, que ya le entregaron su vida a Cristo, les dice cómo vivir la vida. En su vida matrimonial, de amistad, relacionarse en el trabajo, con los jefes, uno siendo jefes o siendo empleado, con los hijos. Hermano, hasta la Biblia habla de la alimentación. ¿Usted sabía eso? La Biblia habla de la alimentación. ¿No ve que en el libro de Levítico el Señor prohibía comer sangre? ¿Por qué usted cree que hoy en día tenemos más luz de la razón de por qué? Levítico nos dice que la vida de la carne está en la sangre. ¿Cómo nos damos cuenta de que esa es la realidad? Bueno, cuando usted va al doctor, ¿dónde que usted que le encuentran qué enfermedad tiene usted? ¿Qué le manda a hacer primero el doctor? ¿Un qué? Un laboratorio, ¿cierto o no? Porque en el laboratorio es que identifica qué tipo de enfermedad hay en su cuerpo. Cuando la Biblia dice no comáis sangre, ¿qué está diciéndote? No comas sangre porque ahí es que están todas las enfermedades, hermano. Y cuando usted come sangre,
Por ejemplo, lo que nosotros decimos morcilla, usted le llama moronga. Usted está comiendo esas cosas, ¿qué usted cree que está comiendo? Está comiendo veneno. ¿Por qué? Porque pues ahí que está la contaminación. O sea que, hermano, la Biblia es un libro que nos enseña de todo. Todo, qué comer, qué no comer, cómo vestirse, cómo hablar. Le enseña de todo, hermano. Por eso hay que leerla. Y más con este asunto de los tatuajes. Mire, vamos al libro de Levítico. Es el tercer libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico. Capítulo 19, versículo 28. Levítico capítulo 19, versículo 28. ¿Qué dice la Biblia de los tatuajes? ¿Los cristianos pueden tatuarse? Por ejemplo, aquí vemos una foto de una persona que tiene un nombre de la Biblia, El Shaddai, el Dios Todopoderoso, es en hebreo, pero se lo tatuó en nombre de Dios. Pues no tiene nada de malo, es en el nombre de Dios que dice. Lo malo es ponerse cosas malas. Pero vamos a ver qué dice la Biblia en Levítico, tomando esto como base, capítulo 19, versículo número 28. Levítico 19, 28. ¿Están allí, hermanos? Y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo, Jehová. ¿Es como dice? No te vas a imprimir en tu cuerpo. Mira aquí. Hoy en día vemos que marcarse el cuerpo es una moda que se ha vuelto muy popular. Los tatuajes hoy en día han vuelto a tomar relevancia entre la juventud del presente siglo. Y no solo los tatuajes, sino también las perforaciones en la piel de usar aretes, argollas y otros objetos metálicos incrustados en la piel, la cual también es algo que igualmente la cultura antigua hacían. De hecho, las estadísticas dicen que en los Estados Unidos de América, 40 de cada 100 jóvenes menores de 25 años ya se han hecho algún tipo de tatuaje o perforación en la piel. Y es cierto, hermanos, estamos viendo hoy en día esta modalidad. Es raro la persona que tú no ves tatuada hoy en día. Es rara la persona. Y uno dice, bueno, ¿qué ha pasado con eso? ¿De dónde viene? Por ejemplo, yo he visto mucho, sobre todo estos grandes artistas, estamos viendo cada vez que son muy promovidos por las élites. Bueno, esto no es teoría de conspiración, pero hay un grupo de gente en el mundo que quieren crear una nueva normalidad en nuestra sociedad y utilizan lo que se llaman influencers. Influencer es una persona que tiene influencia sobre otro. Y eso estamos viéndolo muy y muy en común. Por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, a esta artista, Hannah Montana, iba a una iglesia antes, pero usted puede ver sus perforaciones, usted puede ver los tatuajes que ella tiene. Es una ídolo de mucha juventud. Por eso usted puede ver, en los Estados Unidos de América, tantos jóvenes que se están tatuando porque esta muchacha es una influencer grande. Entonces, siempre quieren imitar al otro. Yo recuerdo cuando estaba muchacho, a mí me gustaba mucho la música jamaiquina. Y yo quería imitar todo de los jamaiquinos. O sea, porque siempre uno tiende a eso. Por ejemplo, vemos aquí a Justin Bieber, como usted lo ve todo tatuado. Arriba creo que se llama Maluma, este otro muy tatuado. Rihanna creo que se llama otra cantante, también está muy tatuada. Eminem, que era un rapero. Usted puede ver aquí las simbologías que también tienen. Aquí tenemos a Nicky Jam, puertorriqueño. Perdón, usted puede ver los tatuajes y el simbolismo está tapándose un ojo a la misma vez también. Y usted puede ver pues la juventud pues que oye toda esta música. Usted puede ver, por ejemplo, aquí, este rapero no sé cómo se llama, el de este lado, pero ya usted puede ver que tiene tatuaje hasta en los párpados aquí abajo. Se ponen aquí también. El de este lado es Farruko, se convirtió al Señor hace poco. Gracias al Señor les entregó su vida a Cristo. De este lado puertorriqueño, usted puede ver tantos tatuajes. Usted puede ver este hombre, baloncelista. ¿Cómo se llama este baloncelista? LeBron James. Hace poco salió este hombre vestido de mujer, hermano, con falda. Imagínese usted. Entonces usted se pone a pensar y dice, bueno, es que son modas.
Sí, pero modas con un propósito. Entonces este hombre salió vestido de mujer, con cartera de mujer, normalizando. Si este hombre dice no a todas esas cosas, lo tumban del pedestal que está. ¿Por qué? Porque para poder toda esta gente estar ahí arriba, tienen que hacer caso a una élite. Y eso no es, hermano, teoría de conspiración. Eso está documentado. Gente que han salido de ahí que lo han denunciado. Que hay élites que controlan. Si usted cree que en los Estados Unidos hay democracia, olvídese de eso. Aquí hay una oligarquía disfrazada de democracia. ¿Qué significa oligarquía? Un grupo que tiene control. Las multinacionales, las corporaciones tienen control y todo es disfrazado con una llamada democracia. Pero eso no existe, la democracia, hermanos. Eso es lo que nos han hecho creer a nosotros. Pero y la Biblia lo dice, que un día los 10 reyes le darán poder y dominio a la bestia, a las élites. O sea que es algo bíblico de que a través de los tiempos las élites controlan. Y usted puede estudiar eso, esto está en la historia, que desde que cayó el Imperio Romano hasta ahora hemos sido gobernados por un grupo, un poder detrás de la forma. Tucker Carlson, el que era de la Fox, que los censuraron, él lo dijo. En Estados Unidos hay un poder detrás del poder. Él lo dijo en televisión abierta, no es algo de teoría de conspiración. Pero este hombre, hermano, LeBron James, lo han querido subir a la cúspide y todo, pero él ha tenido que hacer un montón de cosas que la élite dice. Y usted puede ver todos estos tatuajes. Usted puede ver a Billón aquí, con los tatuajes que tiene. Anuel, se llama Anuel el de este lado, con los tatuajes que tiene y las simbologías que tienen. Y este muy famoso rapero, cantante de trap que le llaman, el Bad Bunny, en el cual ha salido con unos videos, una cosa depravadísima, hermano. Depravadísima. Hay un video que él dice, yo hago lo que yo quiera. Imagínese usted, hermano, si estas letras, las músicas tienen una gran influencia sobre las vidas de personas, y sobre todo los jóvenes, cuando escuchan eso se va a su consciente y usted ve que estamos viendo una rebeldía en la juventud terrible. Y uno dice, ¿por qué, hermano? Por todo el bombardeo que hay. Y usted se pone a ver, bueno, ¿por qué toda esta gente siempre están todo tatuado? ¿No se ha dado cuenta de eso? Están siempre todo tatuados. Me estaba diciendo ahorita una hermana que hay una que salió ahí que esa ya ni es, no tiene ni la delicadeza de por lo menos demostrar cierta, no, es todo, o sea, es todo abierto. Eso de que del satanismo y esto que era algo subliminal, no, ya es algo que te lo tiran así abierto. Y eso estamos viendo, mire, y eso es lo que está pasando, hermanos, por eso estamos viendo que de menores de 25 años para abajo, del 40 de 100 jóvenes hay un 40 que ya se están tatuando y estamos viendo cada vez esto más una moda. Pero usted dice, bueno, sí, eso es en el mundo, no, pero también está pasando en las iglesias. En las iglesias yo he estado viendo y he mirado jóvenes que se están tatuando. Jóvenes que se han criado en el evangelio, que han escuchado la palabra de Dios. Y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, tenemos que reconocer que la sociedad está aceptando cada vez más esta moda o su cultura como forma de expresión corporal. Y podemos ver que ahora es muy común ver los estudios de tatuajes o clínicas de tatuajes o colocación o perforaciones en la piel en centros comerciales, en lugares donde vamos. Y es raro que no vemos esta cosa y que está siendo aceptado cada vez más y más en la sociedad. Vamos a continuación ver qué significa la palabra tatuar, cuál es el origen de los tatuajes y cuál es el significado que hay detrás de ello. Mire, lo primero que vamos a ver es qué significa la palabra tatuaje. Preste atención, mire, la palabra tatuaje o tatuar proviene del vocablo tatau, que significa marcar. Es lo que significa la palabra tatuaje, marcar. Y se incorpora esta palabra del español a través de la palabra francesa tatuaje. Por eso decimos tatuaje. Entonces, eso es lo que es un tatuaje. Es una marca que se hace la persona en su cuerpo. O también vemos los tipos de perforaciones que se están haciendo en diferentes partes del cuerpo. Ahora, ¿de dónde provienen los tatuajes y cuál es su significado? ¿De dónde provienen esos tatuajes? Por ejemplo, los tatuajes son algo muy antiguo, hermano. No piense que los tatuajes
son algo nuevo, los tatuajes son algo sumamente antiguo, y antes las personas que se tatuaban eran personas, por ejemplo, que estaban en prisión. Por ejemplo, se puso muy de moda ponerse una lágrima aquí. Muchos se lo hacían, pero el trasfondo de eso, ¿sabe qué significaba eso? Cuando usted tenía una muerte. Una persona que estaba en la cárcel, que había matado a alguien, se hacía un tatuaje aquí con una lágrima. Luego usted comenzó a ver gente haciéndose eso, por moda. Y hay personas que yo conozco que han tenido hasta varios. Pero usted puede ver personas que estaban en la cárcel, los marineros eran conocidos por hacerse tatuajes, los que estaban en una crica o una ganga, por ejemplo, los mareros, ya hoy en día no se están tatuando muchos de ellos porque lo están agarrando presos, pero muchos se tatúan en esta parte de aquí, o sea, se tatúan aquí, o sea, es una cosa que uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Y todo esto se está aceptando. Hermano, yo puedo entender eso en el mundo, porque el mundo está sin Cristo. Y si usted es una persona que tiene tatuaje y vino a Cristo, pues el Señor lo perdonó y lo limpió con su sangre. O sea, no se sienta usted ahora como que, wow, ahora soy cristiano, pero tengo esto, lo traje. No, el que está en Cristo, nueva criatura es. Yo estoy hablando yo como después creyente, de cristiano, que vine al conocimiento de la verdad. Conoceré la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. No debo yo estar haciéndome perforaciones. En sí, cuando yo estaba muchacho, yo me quería hacer una calavera aquí. Mire. Gracias a Dios que yo no me la hice. ¿Por qué? Porque todos estos artistas que yo veía de música que me gustaban tenían tatuaje. Y ya yo quería hacerme uno aquí. Hasta yo una vez con un marcador me hizo un tatuaje aquí. Imagínese usted. O sea, y mi papá me dijo, no te hagas eso, mijo, y me habló. Yo tenía unos 16, 14 años por ahí. Pero ya fíjese, el uno estar expuesto, y en ese tiempo no estaba tan así de moda como está hoy en día. Pero hoy en día estamos viendo esto y pensamos como que ese es algo nuevo, los tatuajes, es algo que, bueno, es de moda. Y pues yo me puedo poner un versículo de la Biblia, ¿no? Yo me pongo el nombre de mis familiares. Bueno, yo entiendo es una persona que no tiene a Cristo. Pero ya como creyente, no debo estar haciendo eso. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un trasfondo. No es algo nuevo. Por ejemplo, los egipcios. Vamos a ver aquí, los egipcios. De acuerdo a los datos de la historia, la antigua cultura egipcia utilizaba los tatuajes con fines ceremoniales para rendir culto a lo que ellos llamaban dioses. Entonces, en el antiguo egipcio sí se hacían tatuajes, cientos de años atrás, pero era con motivo ceremonial religioso. Los griegos, por otro lado, entre la cultura griega y romana, los tatuajes eran utilizados para demostrar jerarquía militar, posición social o simplemente para demostrar la propiedad sobre un esclavo. O sea, se le hacía una marca. Por ejemplo, usted sabe que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos, se le marcaba a los judíos, se le ponía un número de tatuaje. Lo utilizaron los nazis. ¿Por qué? Porque acuérdense, los nazis, los alemanes utilizaban mucha simbología ocultista, sobre todo de los romanos. Y una de las cosas que hacían los romanos, marcaban también a los esclavos con este tipo de impresión en la piel. Así que eran utilizados por las culturas griegas y romanas para mostrar oligarquía, para mostrar posición social y también para demostrar la propiedad de un esclavo. Otra cultura más, los asiáticos. Los asiáticos. En la cultura asiática, el tatuaje tiene su origen de 1000 años antes de Cristo, cuando comenzó a entrar por las rutas comerciales de la India, China y Japón. Pero lo más relevante es que en la cultura japonesa el tatuaje era utilizado como una forma de marcar a los criminales. O a tiempo después fue usado por la familia llamada los yakuza como símbolo de valentía y lealtad a la mafia. Era lo que se utilizaba. Entonces aquí vemos a esta persona utilizando, vamos a ver, los nativos norteamericanos. Los nativos norteamericanos, el tatuaje era un rito simbólico asociado al mundo religioso y mágico, mientras que en América Central era una práctica usada por los aztecas, quienes se tatuaban imágenes de quienes ellos consideraban sus dioses. Así que ahí vemos el trasfondo, primero, qué significa la palabra tatuaje, marcar en la piel, hacer perforaciones,
y también vemos de dónde proviene su significado. Aquí vemos culturas antiguas, los egipcios, los griegos, los asiáticos, y aún aquí los nativos norteamericanos utilizaban sus tatuajes. Todo era con un simbolismo. Nada lo hacían por moda. Hoy en día hay personas que lo hacen por moda, pero no saben el significado del mismo. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia sobre los tatuajes? ¿Qué dice la Biblia sobre los tatuajes? Mire, analizando lo que leímos anteriormente, podemos darnos cuenta que los tatuajes tienen un origen oscuro, basado en rendir culto a lo que estas culturas antiguas llamaban dioses. Pero la Biblia dice claramente que a estos se le llaman demonios. Por eso la Biblia dice que no debemos de participar de estas cosas. Dios le había dicho al pueblo de Israel, como le dije anteriormente, la Biblia no es un libro que solamente te enseña, que recibe a Cristo, vas a ser salvo, vas a ir al cielo y ya. No, la Biblia sí te enseña, pero ¿qué del que ya nació de nuevo? Porque el Señor, cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, por ejemplo, yo entregué mi vida a Cristo el 28 de noviembre del año 93, y ahora cumplí 30 años de haber entregado mi vida a Cristo. Ya sabe mi edad, ¿verdad? Ya sabe mi edad. Tenía 17 años, tengo 40, voy para 47 años ya voy. Chale. Ya voy para los 50. Pero me siento bien, gracias al Señor. Pero fíjese, hermano, este asunto de los tatuajes, póngase usted a pensar, ¿por qué cuando me entregué mi vida a Jesucristo, si toda la vida es solamente entregar mi vida a Cristo y se acabó todo, ¿por qué entonces el Señor no nos lleva a lo que hemos entregado ya nuestra vida a Cristo? Por ejemplo, en mi caso, yo cuando entregué mi vida a Cristo, que yo vi por la Biblia que yo iba al cielo, yo le pedí al Señor que me llevara con Él. Señor, yo me quiero ir contigo. Señor, yo me quiero ir contigo. Señor, yo me quiero ir contigo. Yo le pedí al Señor, pero como pueden ver, el Señor no me llevó. Ahora yo entendí y comprendí de que, como dice la Biblia en el libro de Filipenses, que el que comenzó en mí la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que la vida creyente empieza con la salvación del pecador. Esa nueva vida empieza con la salvación de su alma. Cuando esa persona entrega su vida a Jesucristo, le pide de boca y cree de corazón, el Espíritu Santo, como evidencia de que ha sido comprado con la sangre de Cristo, se le da el sello del Espíritu Santo. Y esa persona que ahora ha nacido de nuevo, que ahora es un hijo de Dios, ya no todo se quedó ahí. Ahora, como hijo de Dios que esa persona, ahora Dios tiene un plan y un propósito. Y ese plan y ese propósito de que el primer mandamiento se cumpla en este individuo. ¿Por qué, hermano? Porque recuérdese que el ser humano fue creado para la alabanza y la gloria de Jehová nuestro Dios. Pero el pecado hizo que cada cual se apartara por su camino. Cada quien, todos aquellos que hemos venido a Cristo tenemos una historia que contar. Todos. Yo tengo una historia que contar, la cual no me gusta muchas veces contar. Yo me crié en un ambiente pesado, un ambiente duro en Puerto Rico, en un barrio pesado, de gatilleros y todo eso. A mí no me gusta contar esa vida, pues eso es la vida pasada. Como decía aquel cántico, del pasado solamente quedan los recuerdos, nada bueno hubo allí. Entonces, ¿qué pasa? Yo entregué mi vida a Jesucristo y yo creo que cada uno de los que hemos entregado nuestra vida a Cristo tiene algo que contar diferente. Hay unos que se han creado en el Evangelio, entregaron su vida a Cristo y puede decir, bueno, a lo mejor yo no tengo mucho que contar. Claro, como dijo un hijo de un pastor en un testimonio en un campamento, nunca se me olvida, que él se paró y dijo, bueno, porque muchos estábamos contando nuestro testimonio, que veníamos del mundo, no habíamos sido criados en el Evangelio, y él dijo estas palabras, dice él, yo no tengo mucho que contar, yo no viví la vida con muchos de ustedes, pero sí una cosa puedo decir, que un día yo iba al infierno y entregué mi vida a Cristo y Él me rescató. ¿Qué más testimonio que es? Pero entonces lo que le quiero decir es que cada uno tenemos un testimonio que contar, cada cual se apartó por su camino. Pero dice la Biblia, mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Dice entonces, al venir a Cristo, volvemos al pastor y obispo de nuestras almas. ¿Qué quiere decir esto? Que al venir a Jesucristo, se restaura lo que antes había sido creado por Dios. Dios crea al hombre para tener relación y comunión con Él. Entendamos eso. Él quiere tener relación con nosotros. Pero lo que ha hecho que eso se rompa
y que uno sea enemigo en su mente y ajeno a la vida de Dios es el pecado que viene a nuestras vidas. Cada cual comienza a hacer su vida como quiere y dice, sí, yo creo en Dios, pero ¿en cuál Dios? No es en el Dios de la Biblia, es en el Dios de su imaginación. Pero cuando venimos a Cristo, se restaura esa comunión que había en el principio, en el cual el primer hombre, Adán, hablaba con su creador, que se rompió. En el segundo hombre, Jesucristo, dijo al apóstol Pablo, se restaura. Entonces ahora yo puedo tener comunión. Por eso la Biblia es que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de él y hace su voluntad, a ese que oye. ¿Cuál es la primera oración que Dios escucha al pecador? Cuando entrega su vida a Cristo. Ya de ahí, hermanos, ahora ese creador ahora quiere que yo tenga esa comunión y esa relación con él. Y ese creador no dejó todo ahí. El que comenzó en mí la buena obra, 28 de noviembre del año 93, dice, la va a ir perfeccionando, quiere decir, madurando hasta el día del Señor Jesús. Quiere decir que el 28 de noviembre del 93, ahí empezó esa buena obra. Y todos estos años que han habido bajas y altas, el Señor ha ido tratando. ¿Y qué Él va a ir tratando? Con su palabra. Entonces, hermano, pero entonces tengo que hacer esas cosas para ser salvo. No, yo soy salvo por Jesucristo. Yo no soy salvo por hacer nada. Por eso cuando una persona lee estas cosas, dijo, tengo que dejar de hacer esto para ser salvo. No. Esto está hablando ya creyentes. Recuérdese que la Biblia es un libro para creyentes, no es para inconversos. Al inconverso solamente le dice una cosa, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Porque para el ser humano que no tiene a Cristo en su vida, no tiene el Espíritu de Dios, estas cosas son locuras. Porque se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente. Y este asunto de los tatuajes es algo que debemos de entender. El Señor le dio un sinnúmero de parámetros al pueblo para que sean diferentes. Entendamos, hermano, esto no tiene que ver nada con la salvación. Esto está hablando a personas que ya han sido liberados. El pueblo de Israel ya no era esclavo, ya había sido liberado. Mientras el pueblo era esclavo, esto no se le había dado a ellos. Nada de esto. Todo esto se le dio después que fueron liberados, cuando ya no eran esclavos. Esto que yo estoy hablando no es para el esclavo, es para los que ya han sido liberados. No sé si me estoy explicando. O sea, nada de lo que vemos en la Biblia que se le decía al pueblo de Israel, y fíjese, cuando Dios le dijo la siguiente palabra en el libro de Deuteronomio, yo te escogí no porque tú eras una gran cosa, sino porque tú eras lo más insignificante. Y le dijo, y yo te he escogido para que tú seas luz a las naciones. En otras palabras, en la antigüedad, toda esta práctica de los tatuajes era un asunto de la antigüedad, de tiempo oscuro. Y el Señor le dijo al pueblo, yo no quiero que tú te marques por los muertos. No quiero que te haga marcas. No quiero que te imprimas en el cuerpo. No quiero que te esté haciendo esos orificios. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios es santo. Y yo quiero que tú seas diferente a las demás naciones. Igualmente, hermano, una persona cuando viene a Cristo y entrega su vida de corazón y conoceréis la verdad, y la verdad lo ha hecho que es libre. Entonces, si ya yo estoy en Cristo, soy libre, porque voy a vivir nuevamente en esa esclavitud. Entonces, ¿cómo voy yo a practicar cosas que hacen las personas que no tienen a Cristo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? No hay una diferencia entonces. Entonces, todo esto, hermano, es para yo, ya que soy salvo, que he nacido de nuevo, es para yo agradar a mi Dios. Para agradarle a Él, porque ahora mi cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Mire, por esta razón el Señor le dejó muy claro al pueblo de Israel que esas señales o marcas que se imprimían en la piel las naciones paganas era un culto a sus ídolos muertos. Vamos a leerlo nuevamente. No haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal que yo Jehová. Mire, por otro lado, si usted ya vino a Cristo, como le dije principalmente, con tatuajes en tu cuerpo, no tiene de qué preocuparte. No es necesario quitártelos, pues ya Dios te tiene a ti como un nuevo hombre ya limpio. O sea, usted vino a Cristo como fue, pues usted es nueva criatura y las cosas viejas pasaron. El Señor, está hablando ya después de cristiano.
de cristiano. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia de los tatuajes? ¿Puede un cristiano tatuarse o hacerse perforaciones? Primera de Corintios 10:23. Estamos abiertos luego para las preguntas de acuerdo al tema. Por favor, de acuerdo al tema, vamos a preguntar en unos minutos. Quería ponerle un video, pero no sé si me va a dar tiempo. Pero quiero leer estos versículos, hermanos. Mire cómo dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo número 23. ¿Puede un cristiano tatuarse o hacerse perforaciones? Por ejemplo, la palabra cristiano, ¿de dónde viene? De Cristo. Ahora imagínense Cristo todo tatuado. Cuando yo digo que soy un cristiano es un imitador de Jesús. En sí, la primera vez, ¿usted sabe que esa palabra cristiano no fue puesto por el mismo Cristo? No fue puesta por los apóstoles. ¿Sabe cuál era el nombre? Le decían los discípulos. Esa sí se decía la palabra discípulo, un seguidor. ¿Sabe quiénes le pusieron la palabra cristiano a los discípulos? El mundo. La primera vez que se la llamó cristiano fue en el libro de Hechos, capítulo 11, en Antioquía. Y se le llamó cristiano por primera vez. Pero en sí, la palabra discípulo es la que más se menciona en la Biblia. Porque un discípulo es un seguidor. Pero muchos son creyentes, pero no son discípulos. Hay personas muchos dicen yo soy cristiano, pero no se dan cuenta de lo que significa la palabra cristiano. ¿Por qué se le llama cristiano? Un cristiano es un seguidor, un imitador. Hay muchos que aquí adentro pueden haber muchos que son creyentes, pero no son cristianos. Porque todavía están haciendo cosas del mundo. Entonces, ¿por qué se le dice a una persona mundano? Porque practica las cosas del mundo. El pastor habló hace unos meses, una semana, sobre un cristiano mundano. Y como que el término confunde, pero yo entendí lo que él quiso decir. Que yo como creyente porque estoy practicando cosas del mundo. Entonces, un cristiano, o sea, yo soy creyente. Pero un cristiano tiene que ver con la práctica. Son cosas muy diferentes. Pero todo el mundo dice yo soy cristiano. Y esa palabra de moda se ha vuelto muy de moda. En los tiempos de la Inquisición, con decir cristiano era muy diferente. Pero hoy en día hay cristianos, hasta los gatos dicen que son cristianos. Todo el mundo dice que es cristiano. Ya estoy predicando, déjame bajarle un poquito, ya estoy predicando. Esta escuela dominical, no es predicación. Pero fíjense, un cristiano es un seguidor. Y hay personas, por eso dice, muchos de los que habían creído en él, dice, se convirtieron en discípulos. Entonces, hay personas creyentes que no son verdaderos discípulos. Son discípulos de imitación. Pedro se convirtió en un discípulo de imitación o de lejito, lo veía de lejos. Entonces sabemos mucho así. Sí, mucho hemos creído en Cristo, hemos entregado nuestra vida a Cristo, pero no tenemos en práctica la vida cristiana. Porque seguimos todavía coqueteando y haciendo las cosas con el mundo. Y la Biblia le llama muy claramente a un creyente cuando está amando las cosas del mundo. Le dice almas adúlteras. En la Biblia hay 3 clases de adulterio. Está el emocional. Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ese es el emocional. Que fue el que primero cometió David cuando se llegó a Betsabé. La miró y la codició. Segundo está el adulterio físico. Es donde hay una infidelidad, hay una infidelidad en el matrimonio, en uno de los cónyuges. Se vuelve un adúltero, un fornicario. Y tercero, está el adulterio espiritual. Dice la Biblia que el apóstol Pablo dijo, os he desposado con un solo esposo. Yo le había explicado a ustedes anteriormente de que el tipo de desposorio que tiene el creyente con Jesucristo no es el tipo de desposorio o compromiso occidental, sino el oriental. Yo le había explicado de eso, de que en el desposorio, en el compromiso occidental, sí se compromete a un anillo, etcétera, pero
Pero bueno, nada seguro hasta que ya la boda. No, en el oriental no es así. En el oriental es donde cuando hay un compromiso, es donde él y ella tienen todos los títulos de una persona casada, excepto la intimidad. El creyente en Cristo no tiene una relación con Jesucristo con una relación occidental, sino es oriental. ¿En qué punto? De que nosotros ya estamos casados espiritualmente con Cristo. Y esa boda se va a celebrar un día en las bodas del Cordero. Porque es oriental, no occidental. Pero nosotros pensamos como que, bueno, yo entregué mi vida a Cristo y luego pues vivo mi vida como, pues está bien, yo entregué mi vida a Cristo, soy un creyente, pero en práctica no soy un cristiano. Soy un mundano. ¿Entiendes? Soy una persona, soy un adúltero espiritual. Porque la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y por eso muy claro dice Santiago, o almas adúlteras. Se está hablando a cristianos, a creyentes. No sabe que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque toda la práctica del mundo va en contra de lo que dice Dios. El cristianismo no va con la corriente. Él va nadando en contra de la corriente. Entonces, eso tenemos que entenderlo. ¿Puede un cristiano tatuarse o hacerse perforaciones? Primera de Corintios 10:23. ¿Están ahí todos, hermano? Todo me es lícito, ¿verdad que sí? Yo puedo hacer todo, ¿cierto o no? Yo quiero ahora mismo poder salir y darme mi cantazo y puedo darle mi trago. Y ustedes ninguno darse cuenta. ¿Puedo hacerlo? Pues sí, todo me es lícito. Pero ¿qué dice luego aquí? Pero no todo ¿qué? Todo me es lícito, pero no todo me ¿qué? Ahora, ¿puede un cristiano, puedo yo venir e irme a un lugar de hacerme un tatuaje? Yo puedo, ¿cierto o no? Y me lo cubro. Todo me es lícito, ¿cierto o no? Pero no todo ¿qué?